Pues ya estamos a domingo 21 de julio, empezamos la semana 16 de tiempo ordinario. Sean bienvenidos a este Rincón del Diácono, en el que vamos a seguir meditando juntos la palabra de Dios. Les agradezco su confianza por estar conmigo como cada día. Les agradezco a aquellos que se han suscrito en estos últimos días. Les agradezco sus comentarios, su apoyo. Es para mí importante siempre saber que cuento con la oración de ustedes, así como ustedes cuentan con la mía. Y pues vamos a entrar de lleno, mis hermanos, porque tiene mucho que meditar esta palabra de hoy, de Dios, que se aplica hoy y se aplica a todos, porque aunque habla del buen pastor, habla de los pastores, empieza con una crítica fuerte a los pastores que no cumplen su labor y siempre pensamos en los sacerdotes y efectivamente es una labor importante que Dios encomienda, pero también los padres de familia, pastoreamos una familia, pastoreamos unos hijos. También el maestro es pastor de sus alumnos. También el jefe de la oficina es trabajador es pastor de sus empleados. Vamos a meditar, mis hermanos. Los invito a que vayan a misa. Es importante que estén presentes. No basta que vean estos videos, no basta que vean una misa. Yo todos los días en la mañana pongo una misa en YouTube para poder escuchar y ver y empezar la mañana con la Eucaristía, aunque sea a través de las redes. Pero obviamente voy a estar en la tarde, en la mañana, en la misa, para acompañar a nuestro Señor Jesús. Hoy la primera lectura es del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 6. En la segunda lectura vamos a estar meditando la carta de San Pablo a los Efesios, y capítulo 2, versículos del 13 al 18. Y el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Pocos versículos, pero muy, muy fuertes. La primera lectura habla en primer lugar de esos malos pastores, que siempre los ha habido, los hay actualmente y los habrá. Eso porque somos frágiles y porque los pastores, aún elegidos por Dios, tenemos la libertad y muchas veces tomamos mal esa libertad. Si no, miren a Judas lo que hizo. Hoy empieza diciendo el Señor a aquellos malos pastores y les dice que se les llamará a cuentas. Y dice, hay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Contra los malos pastores, dice que apacientan a mi pueblo. Dice, ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. O sea, es una llamada de atención y también una promesa muy hermosa, una esperanza, porque aun y cuando el Señor Jesús cuestiona y manda a sus profetas a que anuncien y denuncien también, siempre está ese halo de esperanza en nosotros, porque después dice el Señor que Él mismo será nuestro pastor. Él mismo dice, yo me encargaré de castigar la maldad, pero dice, yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países donde se han ido. Las volveré a traer a sus pastos. Fíjense cómo hoy hasta el Salmo es muy hermoso, que siempre meditamos el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Este pasaje lo utilizo mucho en las exequias porque siempre dicen que la muerte es un túnel oscuro, tenebroso por el que tiene que pasar y que eso es lo que nos duele, que nuestro ser querido haya sufrido eso. Sin embargo, dice este pastor, dice, por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Esa es la tarea del pastor. Y sin embargo, ha habido pastores, y les digo, y los seguirá abriendo, que hacen mal su trabajo de pastorear y el Señor les llamará a cuentas. Y luego fíjense, aunque Él dice que yo mismo me encargaré de atraer a mis ovejas, y sin embargo, después dice algo que parece una contradicción, porque dice, les pondré pastores que los apacienten, ya no temerán ni se espantarán y ninguno se perderá. Primero dice que él mismo será el pastor y después dice que pondrá pastores. No, no es una contradicción, mis hermanos, porque los pastores que él pone, los pone para que hagan lo mismo que él hace. O sea, él nos pastorea a través de nuestros pastores. Y por eso es bien importante. Por eso en el Evangelio vemos que el prototipo, el ideal del pastor es Jesucristo. Por eso es lo que vamos a meditar cuando enlacemos la segunda con lectura, el Evangelio con este. Porque
porque nos habla de ese Jesús como buen pastor. Y un pastor es el que no divide, un pastor es el que une a su rebaño. Por eso en la segunda lectura habla Pablo de dos Pablos convertidos, de dos pueblos convertidos en uno solo. O sea, el pueblo de judíos y el pueblo de los paganos ahora se unen en un solo pueblo. Ya no hay divisiones, ya no hay odios. Con su mismo cuerpo, dice Pablo, Cristo rompe la barrera que nos dividía, que era el odio. Y ahora también divide Pablo o piensa, dice que hay dos tipos de personas, las que estaban lejos de Jesús, de Dios, y los que están ahora cerca. Y eso también incide mucho el día de hoy, mis hermanos. Los que están lejos de Jesús y los que están cerca marcan mucho la pauta de lo que es nuestra vida. Entre más lejos estás de Jesús, más barbaridades haces. Miren, y hoy cada vez la humanidad está más lejos de Jesús. Fíjense, yo me acuerdo, siempre ha habido delincuencia, siempre ha habido violencia, pero cada vez es más grave, cada vez es más desalmada la violencia, porque antes, si querían, entre las mismas bandas opuestas, querían eliminarse, entre ellos se mataban, buscaban ahora sí como dicen, venadear al enemigo y matarlo. Esta semana vi una noticia que me conmovió mucho el corazón. Iba una persona tomado de la mano de su niño de 2 años. ¿De qué tamaño está un niño de 2 años? Y entonces, unas personas que quieren matar a este hombre. Imagínense, obviamente está mal matar a una persona, pero si vas a matar a esa persona, aunque le dispares de la cintura para arriba, lo matas. Es donde está donde lo puedes matar. Y el niño pues, iba de la cintura para abajo, un niño de 2 años. Y sin embargo, al niño también lo matan. Un niño de 2 años que es acribillado a balazos junto con su papá. Entre más lejos estamos de Dios, más atrocidades podemos hacer y nos convertimos en enemigos de nosotros mismos. Por eso, en esta segunda lectura, Pablo habla de la paz 3 veces. Dice, el Señor es nuestra paz. Dice, Él establecerá la paz. Dice, y vino a anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes como a los que estaban lejos. O sea, esa paz que el Señor quiere para nosotros, entre más nos alejamos de Dios, nosotros mismos somos instrumentos para romper esa paz. Pero Cristo viene a reunirnos, Cristo viene a traer reconciliación, Cristo vino entre más reconciliaciones haya entre la gente con Dios, más reconciliación va a haber entre nosotros, porque una gente que verdaderamente ama a Dios y sigue a Dios, no ocasiona las maldades que está haciendo tanta gente el día de hoy. Por eso en el Evangelio nos habla de ese buen pastor, de ese Jesús, que es el ejemplo o el ideal del pastor que debe haber. Y empieza el Evangelio continuando lo de la semana pasada. La semana pasada veíamos cómo los envió de dos en dos, pues ahora regresan de esa misión que van y empiezan a contarle todo lo que habían hecho y enseñado. Y aquí vienen tres características que nos menciona la actividad litúrgica de un buen pastor que Jesús pone en práctica. Y la punto número uno dice, el buen pastor ama a su pueblo, ama a su rebaño, detecta sus necesidades y se compadece de ellas. Jesús ve que vienen y Jesús sabe porque Él ha hecho esa labor de ir de misión y Jesús sabe lo cansado que es porque incluso dice, iban y venían que no dejaban tiempo ni para comer. A Jesús no lo dejaban ni descansar. Entonces Jesús es consciente de eso. Ama tanto a su rebaño que detecta, los ve cansados, los ve agotados. Y por eso les dice, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. O sea, era tremendo. Por eso dice, se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. Esta es una segunda característica que menciona la actualidad litúrgica del buen pastor. Vive entre su rebaño, convive con su rebaño, se identifica con ellos, siente esa empatía porque anda en medio de ellos. Por eso el Papa Francisco insiste en una puerta, en una iglesia en salida, en una iglesia que no esté en la comodidad de sus atrios esperando a la gente. Un sacerdote, un verdadero pastor, no es simplemente el que está disponible en su oficina para atender a la gente, porque muchas veces ni siquiera eso hace. Hay un buen pastor, un buen sacerdote es el que también sale al encuentro con la gente y no solamente él físicamente, sino sus grupos parroquiales hacen labor de salir a misas de barrio, de salir a horas santas en los sectores, de salir a llevar predicación
a la palabra, de ir a los hospitales. O sea, eso es lo que es el buen pastor, que se identifica con la gente necesitada y sale al encuentro con él. Y una tercera característica, dice, un buen pastor siente la necesidad de soledad y de descanso, tanto físico y espiritual. El Señor Jesús pasaba mucho tiempo, y como dice, no le daban tiempo ni para comer, pues menos para orar, para estar en contacto con su Padre. Por eso Él se busca el tiempo. En la madrugada se aparta a lugares solitarios para orar con el Padre. Nosotros decimos que no hacemos oración porque no tenemos tiempo. Estamos en un mundo tan revolucionado que andamos corre, corre como locos, pero tenemos que darnos el tiempo. Oye, despiértate 10 minutos antes. Si en el día no tienes tiempo de orar, despiértate 10 minutos antes y esos 10 minutos dedícaselos al Señor. Despiértate una hora antes y escucha una misa en la televisión, en las redes sociales. O sea, hay maneras de estar en contacto y Jesús se da cuenta. Por eso, al verlos cansados, les dice, Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. Dice, vamos, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen. ¿Te has hecho tú ese ejercicio de apartarte de la gente? Porque tú no puedes apartarte de la gente para servir, porque tienes que estar en medio de ellos, pero sí llega un momento que te cansas. Hace unos días decía el Señor, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo los daré descanso, yo les aligeraré, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y decíamos también que los envió de dos en dos, porque ese es un simbolismo de que nunca va solo. El sacerdote, aunque esté solo, no está solo porque está el Señor con él. Y por eso el yugo es ligero, porque lo mencionamos ese día, porque el yugo se carga entre dos, en el caso de los campos entre dos animales, pero en la vida diaria son dos personas, en los matrimonios son dos, y aún la persona que se queda en la soltería como vocación, ya sea sacerdote, religiosa o simplemente una vocación a la soltería, el yugo de Jesús es ligero porque Él es el que va cargando el yugo junto contigo. Entonces, por eso, y todo eso que dijimos, mis hermanos, aplica también como les decía, no nada más a los sacerdotes. Tú como padre de familia, yo como padre de familia, la primera característica del buen pastor dice, ama a su rebaño y detecta sus necesidades. Yo sé que tú dices, obviamente amas a tus hijos, pero sabes qué necesitan, sabes qué sienten, sabes con quién se juntan, porque el segundo es vivir en el rebaño. Y tú dices, pues yo vivo con mis hijos, pues sí, pero a veces vives, pero no convives con ellos. No sabes a qué se dedican, no sabes qué sienten, no sabes qué problemas tienen, no sabes si se sienten angustiados. Y cuidado, porque hoy en día hay muchas voces de muchos pastores que tratan de sacarnos de ese redil del Señor. Yo les he contado cuando sucede este pasaje, y lo cuento porque puede haber personas nuevas que no lo han escuchado, un sacerdote que estaba en su parroquia en el pueblo meditando este pasaje con los feligreses cuando escucha que van pasando los bueyes, los rebaños de ovejas por fuera del templo y aprovecha y les dice, porque él les decía, el buen pastor va delante de las ovejas, porque las ovejas conocen su voz y lo siguen. Y entonces les dice, miren, vengan, vamos a asomarlos para que lo vean. Y cuando se asoman, ve que van las ovejas, pero la persona que los va arreando va atrás y las va, ya las va llevando detrás. Entonces el sacerdote les dice, oiga, señor, me está haciendo quedar mal. Yo les estoy diciendo a mis feligreses que el pastor siempre va delante de las ovejas. Y el señor le dice, no, padre, usted tiene razón. El pastor va delante de las ovejas, además que yo no soy el pastor, soy el carnicero. Imagínense qué tremendo. ¿Cuántos carniceros no andan por este mundo como malos pastores queriendo sacar a tus hijos de los valores que tú le has inculcado? Y por eso está la delincuencia. Y por eso hay tantas marchas que supuestamente van buscando por un bien común y sin embargo van haciendo atrocidades, van haciendo desmanes. El buen pastor es el que siembra la palabra de Dios en sus ovejas. Hay mucho que podemos meditar de estas lecturas y yo te invito a que las vuelvas a leer y que no juzgues ni critiques a los malos pastores, sino que ores por ellos, que ores por buenos y santos sacerdotes, pero por los que ya están, orar por ellos para que el Señor transforme su corazón. Muchos pastores quizás nos hemos dejado envolver por la mundanidad
Y a veces, sobre todo los sacerdotes que están solos, los sacerdotes no tienen su familia a su lado para que les echen porras, porque también se desmotivan, también se frustran a veces cuando la comunidad no lo responde, también se enferman por la presión que tienen de una comunidad que a veces no trabaja a la par como ellos quisieran. Entonces, no los juzguemos y no juzguemos a la iglesia por los malos pastores. Así como en el cielo hay muchos aviones que andan volando y nadie se acuerda de ellos, pero cuando uno cae empiezan a criticar al piloto y empiezan a buscar, y así eso es con los sacerdotes. Tantos sacerdotes santos que dan su vida por su comunidad y nada más vemos a aquellos que están mal y los criticamos y los juzgamos. Oremos por nuestros sacerdotes. El Papa Francisco tan atacado en estos tiempos, oremos por él, para que el Señor lo ayude a que estos últimos años, no sé cuánto le falten de estar frente a la iglesia, nos siga guiando con esa misericordia que lo caracteriza. Y nosotros sigamos juntos, meditando la palabra de Dios y creciendo en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. No se te olvide ir a misa. El Señor te está esperando y te está esperando con los brazos abiertos. Un fuerte abrazo, que estés bien.